Muy buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos. Bienvenidos un día más, un domingo más a la escuela dominical. Como sabemos, estamos estudiando el catecismo de Heidelberg y estamos en una parte que nos lleva a conocer un poco más de cómo debemos orar. Las primeras clases que estábamos hablando, estábamos revisando parte por parte cómo es el Padre Nuestro, la oración que nuestro Señor nos brindó. Y en la clase pasada, la antepasada fue Padre Nuestro, la pasada fue que estás en los cielos. Hoy nos toca la tercera partecita, que es santificado sea tu nombre. En la pregunta número 121, para recordar un poco, estábamos viendo, fue la clase pasada, estamos viendo cuáles eran esas características o esos atributos que tiene nuestro Dios. Y el propósito fue que no debemos como tener esa idea de qué es Dios. No nos podemos imaginar cuál grande es nuestro Dios para hacer todas las cosas posibles. Porque cuando nosotros comenzamos a bajarlo, a creer que nosotros creemos y conocemos a Dios, pues dejamos muchas cosas o muchos atributos por fuera de eso. Entonces lo primero que habíamos entendido era que no podíamos tener un concepto terrenal de Dios, que no podíamos minimizarlo a nuestro parecer o a nuestra imagen, ¿cierto? Y después comenzamos a ver como esos atributos, como su omnipotencia, que nos enseñaba que tan poderoso es nuestro Dios para construir y crear todas las cosas. Cuál era su trascendencia y cuál era su soberanía acá en la tierra, o en todo lo creado, no solo en la tierra. Y lo providente que es Él. Eso fue lo que resumimos hace 8 días como en los atributos de por qué le agregábamos o le añadíamos a la oración que estás en los cielos. Y hoy la pregunta número 122, que es la que nos corresponde, pues nos lleva a preguntarnos cuál es como esa primera súplica. Y si podemos ver la respuesta que nos trae el catecismo, pues dice lo siguiente. La primera súplica es: santificado sea tu nombre. Es decir, concedernos ante todo que te conozcamos rectamente y que santifiquemos y celebremos tu omnipotencia, sabiduría, bondad, justicia, misericordia y verdad, que se manifiesten en todas tus obras. Concédenos también que toda nuestra vida en pensamiento, palabra y obra sea siempre dirigida a este fin. Que tu santísimo nombre no sea por nosotros blasfemado ni menospreciado, sino honrado y glorificado. Entonces, si vemos la respuesta que nos da, no es solo cuál es el santificado sea tu nombre, sino que nos da como unos parámetros para poder entender por qué santificado es el nombre de nuestro Dios. Y cuando hablamos de esto, es un clamor que brota de nuestro corazón, que es regenerado, que es nuevo. Y pues vamos a explorar como este santificado sea tu nombre, esta respuesta, en 3 aspectos o en 3 partes, como que lo divide de esa manera para poderlo entender. El primero es conocer rectamente a Dios, que es la raíz de toda verdad, de toda verdadera reverencia. El segundo es santificar y celebrar su gloria en todas sus obras. Y el último, una vida eterna dirigida a honrar su santísimo nombre. En esos 3 aspectos vamos a ondear para poder entender
esa tercera parte que es santificado sea tu nombre. Si ya entramos a desarrollar el primer punto, que es conocer rectamente a Dios, es ver con reverencia el nombre de nuestro Señor, el nombre de ese Dios supremo. El catecismo nos lo dice claramente: concédenos ante todo que conozcamos rectamente. Esa es como la primera parte que vimos de la respuesta que nos dijo el catecismo. Y esto nos lleva a que podamos amar, honrar y celebrar a quien no conocemos, porque creemos conocerlo, creemos entender quién es Dios, pero no lo conocemos plenamente. Vemos y como que el ser humano lleva a que entendamos qué es Dios o cuál es nuestro Dios, pero solo a nuestra conciencia propia, a reducirlo a un Dios que esté como a nuestro alcance. Y eso es lo que nos lleva siempre a entender erráticamente realmente cuál es el Dios supremo y cuál es el santificado sea tu nombre. Jeremías 9:24 nos dice: mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, de entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La verdadera gloria del hombre no está en la sabiduría o el poder, sino en conocer a Dios. Y la esencia de la vida eterna, dijo Jesús en Juan 17:3, es: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí, con estos dos pasajes, queremos entender que Dios mismo nos está pidiendo que lo conozcamos. ¿Para qué? Para poder entender quién es Él, cómo encaminarnos hacia lo que Él quiere. Que realmente el hombre que está en la tierra, ¿qué es lo que debe buscar? ¿Qué creen que debe buscar el hombre? ¿La tierra? ¿Conocer a Dios? Glorificar a Dios. Es lo único que debemos hacer en este momento. Es lo que debemos entender, que nosotros acá como seres humanos debemos es glorificar únicamente a Dios. No estamos para nada más. Él nos dio unos dones y unos talentos que debemos comenzar a desempeñar y a explorar únicamente. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Es lo único que Él nos pide. ¿Y cómo hacemos, cómo glorificamos a Dios? Pues primero entrando a conocerlo, entendiendo quién es Él. Y por eso en la primera parte veíamos los atributos que Él tenía. Pero esto nos lleva como a una advertencia. Cuando no conocemos a Dios, cuando somos ignorantes de quién realmente es, pues todo lo que hacemos puede ser irreverente a su nombre, a su santo, a su santidad como tal. El problema del hombre caído no es su mal comportamiento, sino su concepto erróneo de Dios, que era lo que veníamos hablando. Una idea baja, distorsionada o meramente humana de Dios inevitablemente produce una adoración falsa, una vida irreverente. Cuando el hombre piensa que Dios es un mero servidor a sus deseos, lo trata como un genio de una lámpara. Nosotros creemos que cuando nosotros conocemos a Dios y lo tratamos de esa manera, que Dios es como el que nos tiene que servir, pues estamos siendo irreverentes frente a su nombre. ¿Sí me comprenden? Sí. ¿Por qué creen que pasa eso? Que, o sea, no se está reconociendo como... No se está reconociendo como ese atributo de que nosotros, bueno, no estamos reconociendo que nosotros somos criaturas.
y Él es creador, que nosotros servimos al creador. ¿Se acuerdan cuáles fueron los atributos que vimos en la clase pasada? ¿Quién nos recuerda? Omnipotente, soberano, trascendente, providente. Cuando nosotros pensamos que Dios es el que nos da y todo lo que pedimos pues se nos va a dar, pues no estamos entendiendo esos atributos que vimos en la clase pasada, porque volvemos a lo mismo. Estamos haciendo un Dios a una imagen que nos conviene a nosotros y lo estamos por debajeando y estamos siendo irreverentes. Sino que me llama la atención el ejemplo del genio de la lámpara, que casi todo el mundo ora de esa manera, se levanta temprano, da gracias por la vida, pero luego dice dame esto, dame lo otro, dame trabajo, bendíceme en esto, pero nunca entendemos que Dios es santo, que las cosas que nosotros hacemos, un mal pensamiento, una mala actitud, un mal momento, un mal pensar, lo está ofendiendo a Él, y me llama la atención eso y casi siempre pasa. Por decir, tú preguntaste por qué nos pasa esto, y nos pasa porque no tenemos temor de Dios, porque realmente no hemos estado confrontados con el Dios verdadero, no le conocemos, pensamos que Él nos tiene que dar, pensamos que somos tan importantes, que mis sentimientos son importantes, que mis circunstancias son importantes. Entonces, Señor, no pude llegar temprano porque el trabajo, la casa, las cosas, Señor, necesito que uno no lo dice eso, uno dice bendíceme, pero uno no está teniendo temor de Dios, y es algo que tú vas a tratar más adelante y no quiero avanzar con el tema de Isaías, pero creo que es la falta de temor. Lo que decía Michael es importante, es que nosotros realmente no conocemos a Dios, no sabemos que Él es Dios y nosotros criatura. De hecho, lo que pasa acá en la iglesia es eso, porque las personas prefieren estar viendo o dibujando o hablando en vez de estar atentos para adorar a Dios. Eso dice de quiénes son y lo que hay en su corazón. Ahí es donde vemos que distorsionamos realmente quién es Dios. Lo distorsionamos totalmente. Y como dice el pastor, pensamos que solo lo único que Él tiene que hacer es darnos y darnos y darnos, y realmente ese no es el objetivo, como yo les decía anteriormente, porque el objetivo es que todo lo que hagamos sea para glorificar su nombre, para glorificar su santidad. Y la ignorancia espiritual es la madre de la idolatría y la irreverencia. Es algo que debemos tener como muy claro. Cuando creemos en eso, estamos siendo idólatras, pero no de nuestro Dios, sino de un Dios que nos imaginamos y nos diseñamos para nosotros. Y eso hace que seamos irreverentes a todo lo grande y supremo que es Él. Por esto estas peticiones van contra la santidad de Dios y solo llenan nuestro orgullo, solo llenan nuestro comportar, porque creemos que como lo conocemos y como le pedimos, pues estamos bien. ¿Qué deberíamos hacer? Primero arrepentirnos y conocerlo, conocer realmente y tener claro quién es Él, cuáles son esas grandes cosas por las que Él realmente debe ser santificado. Y pues ahí lo vamos a ver más adelante. Hermano, es que uno no puede amar a alguien que no conoce. Y si uno no ama a Dios, uno no le teme a Dios. ¿Sí? No porque Dios no sea temible y no haya que temerle. Pero cuando yo comprendo ese amor de Dios y cuando yo le conozco, empiezo a temer a Dios y a reverenciar su nombre. Y no sé si la palabra respeto esté bien, a respetarlo, a adorarle, pero muchas veces lo que nos falta a nosotros como creyentes es una intimidad con el Señor, es indagar en su palabra, es tener, como dice el Salmo 1, meditar en su palabra de día y de noche. Y aunque somos creyentes,
pues realmente nos falta muchísimo conocer al Señor. Un conocimiento es un don y una promesa que nos dio nuestro Dios. Pero ¿cómo conocemos a Dios rectamente? Solo a través de una reverencia. Y esta reverencia culmina en Cristo, quien es la imagen visible, como lo encontramos en Colosenses. Si ustedes quieren verlo, creo que está dentro de las diapositivas, en la segunda, tercera, ya no me acuerdo cuál va, en cuál va ahí. Estamos en el primer punto y deberíamos estar en el punto B. ¿Sí? Ahí, entonces la pregunta es, ¿cómo conocemos? Que era lo que decía nuestro diácono Hamilton. No lo conocemos, pero ¿cómo lo conocemos? Si leemos Colosenses 1:15, ¿qué nos dice? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Debemos comenzar a entender que si llegamos a Cristo, si conocemos a Cristo, pues conocemos a ¿quién? A Dios Padre. Y esa promesa, si nosotros la vemos en Jeremías 31, del versículo 33 al 34, nos dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su primogénito, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿El qué nos está diciendo? ¿O por qué está haciendo como ese clamor? ¿Por qué estamos viendo eso? ¿Por qué lo creen? ¿Cómo se está dando a conocer? Ese texto se resume en una sola palabra. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál, pastor? Regeneración. Solo aquel que ha sido regenerado conoce a Dios y disfruta conocerlo. Cuando dice que no habrá necesidad de que alguien le enseñe, o sea, no tengo que llevarlo, pero la palabra nos enseña y la palabra tiene que ser expuesta. Por eso que el verdadero cristiano anhela, le fascina el estudiar la palabra. O sea, uno de sus deleites, y no es para tener un título, sino para conocerle, glorificarle. Lo que tú comenzabas diciendo al comienzo de la clase. Si mi vida es glorificarle, hoy es el día de glorificar a Dios. Pero solo si tengo el verdadero temor de Dios lo puedo hacer. Si no, no. Y eso es importante. Es regeneración. Ahí dice que si solo somos regenerados, le conocemos. Si le conocemos, nos deleitamos en ese conocimiento. Cuando tenemos un nuevo corazón, cuando realmente el Señor graba en nuestra mente y en nuestro corazón su palabra, ahí es cuando comenzamos a conocer a ese Dios grande y poderoso. Santificado sea tu nombre. Es la oración más grande, ¿no? Todos los días, más que la economía, más que de cualquier cosa, que su nombre sea santificado, que yo lo pueda santificar, glorificar, tener temor. Y ahí es cuando comenzamos a derrumbar ese Dios que creamos por el Dios verdadero. Cuando ya ese Dios pequeño que teníamos se vuelve enorme, grande. Cuando realmente comenzamos a entender todo lo que Él es, toda su omnipotencia, toda su trascendencia, toda su soberanía. Ahí es donde comenzamos. Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo esto nos lleva a entender por qué debemos tener esa reverencia con Dios. ¿Por qué debemos entender que realmente santificamos a Dios con todo lo que hacemos diariamente? Con toda obra, con toda acción que hacemos. Un ejemplo que podemos ver es cuando no conocemos,
cuando entramos a una empresa y lo único que conocemos de nuestro gerente o el dueño de la empresa es que él es una persona mala, que trata mal a sus empleados, pero solo lo conocemos porque lo escuchamos de otras personas. O por otro lado, que de pronto es muy bonachón y que realmente como que todo lo deja pasar y podemos hacer lo que queramos en la empresa, pero solo conocemos a ese jefe por lo que nos dicen los demás. Pero cuando nos encontramos con él y cuando podemos hacer una interacción, pues nos damos cuenta de realmente quién es él. ¿Y eso cómo lo podemos aterrizar a esto? A conocer a Dios. Porque a veces nosotros solo decimos o escuchamos lo que queremos escuchar. Que Dios es malo, que Dios es un castigador, que Dios es un opresor. Y a veces nos dejamos llevar por eso. O que realmente Dios es amor y que, mejor dicho, solo pídale que todo eso se le dará. Pero realmente cuando entendemos, cuando tenemos un nuevo corazón, comenzamos a ver realmente quién es Dios. Que tiene esas dos partes, que es justo, pero que también es amor. Y ahí es cuando comenzamos a entender cuál es la santidad de Dios. Qué realmente es lo que Dios nos da para poder conocerlo de la mejor manera. Y ahí es cuando comenzamos a entender con ese corazón nuevo quién es Él. Y comenzamos como decía el pastor en algún momento, comenzamos a querer buscar más de Él y conocer más de Él. Y la única manera de poderlo hacer es cuando realmente, primero, Él nos da ese don, y segundo, cuando comenzamos a leer más su palabra, para poder entender cuál es realmente lo que Él pide de nosotros, lo que demanda Él para nosotros, que es que todo lo que hagamos sea para honrar su santidad. Y ahí es donde vamos a pasar al segundo punto, que es santificar y celebrar su gloria en todas sus obras. Una vez que el catecismo establece la base del conocimiento, que ya entendemos quién es Dios y conocemos a nuestro Dios, nos lleva a que santifiquemos y celebremos su omnipotencia, su sabiduría, su bondad, su justicia, su misericordia y su verdad, que se manifiestan en todas sus obras. Esa era otra parte de la respuesta que nos daba el catecismo. Y santificar el nombre de Dios es reconocer y declarar que Él es el único santo, y que nos lleva a celebrar que Él es el único que debemos alabar, glorificar y realmente magnificar con todos sus atributos divinos. Que realmente podemos ver todo eso en la creación, en la providencia que Él nos da y en la redención, en el perdón de nuestros pecados. Ahí es donde comenzamos a ver cómo santificamos y cómo celebramos a Dios. En Romanos 1, 22, 23, ¿quién me puede ayudar a leerlo? Describe esta caída, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué nos dice esto? ¿O qué nos lleva? ¿Qué nos está diciendo Romanos? Que no reconocimos, que hicimos ídolos, ¿sí? Que nos llevamos a nuestra propia sabiduría, que a veces olvidamos a Dios y creemos que somos más inteligentes, que somos más autosuficientes, ¿cierto? Y eso que nos lleva a que realmente seamos necios, que seamos irreverentes, que no entendamos realmente cómo glorificar a Dios, cómo santificarlo. ¿Qué pasa cuando Dios nos da la fortuna? Cuando Dios nos da algo de riqueza, ¿qué es lo primero que hacemos?
muchas veces nos alejamos de Él. Primero pensamos en qué, en cómo Me beneficio. jactarme yo solo, ¿cierto? En cómo puedo comprar una casa, cómo puedo comprar un carro, puedo subir de estrato. Y de pronto, si somos realmente santos, nos acordamos de orar, pero ya lo último, cuando realmente hemos jactado todos nuestros deseos, y algunos de ellos puede ser que ni siquiera ya se acuerden de Él, que se aparten y se alejen, como decía nuestro diácono Hamilton. Y nosotros no entendemos que realmente Él no lo dio, que ni siquiera ninguno lo buscó, sino que realmente la riqueza viene por parte de Él. Pero nos olvidamos de eso, nos olvidamos de esa providencia. Y lo que hacemos es ser irreverentes y no santificarlo. Es lo primero que debemos entender. En el Salmo 51:18 dice: haz bien con tu benevolencia Sión y edifica los muros de Jerusalén. Ahí que estaba diciendo David. Él estaba entendiendo que el pecado de uno podía dañar una nación. Y él que decía, por favor, dale ese perdón a todos, con toda tu bondad, con toda tu misericordia. Y él reconocía que realmente había alguien supremo y al quien debía santificar y glorificar. Y ahí es donde nosotros debemos entender que nosotros acá somos impotentes de poder santificarlo si no lo tenemos a Él. Que por más que queramos hacer obras buenas, no podemos llegar a ser lo que Él quiere que nosotros seamos, santos, y que todas nuestras obras realmente lo gloríen a Él, que lo santifiquen. Si no entendemos y no conocemos realmente quién es Dios, quién es Él para nosotros. Para todos. ¿Será? Para todos. O sea, ¿quién es Él? O sea, la mejor ilustración es Isaías 6, donde cuando Isaías en una visión ve al Señor, dice: ay de mí, estoy muerto. La gran mayoría no le importa. La Biblia dice: donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Pero a la gente no le importa. Siguen sus cosas, tú los puedes regañar, les puedes llamar la atención y siguen en sus cosas. Ese es el gran problema que tenemos: no tenemos temor de Dios. Y no deseamos que su nombre sea santificado, deseamos todo lo que usted dice. Hago una encuesta: ¿cuántos oramos por llegar temprano, por estar atentos, por no estar jugando con el celular o mirando otras cosas, por conocerle, por deleitarnos en su presencia? Nadie ora así. La gran mayoría ora, como tú dijiste, primero yo. Y eso es terrible. Porque naciendo de nuevo tenemos que conocerlo. Pero eso solo pasa al que nació de nuevo. Aquel que ha nacido de nuevo deja de ser la vieja criatura y avanza a una nueva criatura. Tú no eres el mismo del 2012. No. ¿Se acuerdan? Y tenía mucho deseo y mucho anhelo. ¿Te acuerdas? Preguntaba, respondías, pero luego empezaste a conocerle, a deleitarte. ¿Y hoy cómo estás? Hoy, ¿cuál es tu oración? Solo pido que Dios me guíe en el camino, que realmente... Hermano, ahí es bien importante cuando le digamos ahorita que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y dice que su necio corazón fue entenebrecido. Sí, yo creo que eso aplica para nosotros los cristianos cuando de manera temporal no le damos la gloria a Dios. Y como no le damos la gloria a Dios, pues andamos a oscuras. ¿Sí? De cierta manera andamos en tinieblas, porque habiendo conocido la luz que es el Señor, pues no le damos la gloria al Señor. Ahora, hay una distancia cuando Él dice que ya Él los entregó a sus propios deseos, ¿sí? Porque ya es la persona que realmente posiblemente no va a ser salva por el Señor. Pero sí es bueno tener en cuenta lo que estás diciendo, porque realmente nos falta mucho conocer más al Señor y amarle y obedecerle. Cada vez que oremos pidiendo a Dios por necesidades, tenemos que
esperar pues, para que sean cumplidas. Pero cuando no son cumplidas, ¿qué pasa con nosotros? Cuando nosotros oramos pidiendo algo, Señor, estoy enfermo, quiero que me sanes, solo esperamos que Dios dé una respuesta positiva. Pero a veces Dios, por nuestra irreverencia, no nos da esa respuesta que nosotros queremos. Esperamos la respuesta que queremos, pero no la que necesitamos. No la que necesitamos, no la que Él necesita. Porque acuérdense de que nosotros no hacemos nada por nuestra propia voluntad. Todo lo que está escrito y está dicho por Él. Si Él nos quiere sanar, nos sanará. Si no, pues gloria sea a Dios. Si Él nos quiere dar riqueza, pues nos la dará. Si no, gloria sea a Dios. Y eso es lo que debemos comenzar a entender. Eso es lo que debemos comenzar a comprender en este momento. Porque todo lo que hacemos debe ser para glorificar a Dios. Notemos en la lista que nos da el catecismo. ¿Qué nos dice? Que Dios nos da omnipotencia, sabiduría, bondad, justicia, misericordia. Y todos estos atributos pues son de Dios. Si Dios quiere ser santo y glorificarse, pues Él solo tiene que decirlo. Pero Él que busca de nosotros, que nosotros hagamos esa santidad y que lo busquemos y que lo glorifiquemos a Él. Su omnipotencia brilla cada vez que las estrellas que están en el cielo pues aparecen. Cada vez que Él hace algo que es imposible, lo hace posible. Ahí es donde vemos esa omnipotencia que tiene nuestro Dios. Su sabiduría se despliega en toda la creación, en todo lo que hace, en todo lo que hizo. Y en la plena salvación que Él nos ha dado. Su bondad siempre es cuando nosotros tenemos algo que comer, porque Él no nos abandona. Esa es la bondad que nos da Dios, cuando Él nos da la lluvia para que todo crezca en la tierra. Y su justicia es cuando Él derrota el pecado, que nos hace temerle y glorificarle en todo lo que hacemos. Su misericordia es derramada cada vez que nos da algo que no merecemos. Y su verdad siempre está hecha porque está firme en en la promesa de que nuestros pecados han sido perdonados. Ahí es donde vemos lo maravilloso y lo grande que es nuestro Dios. ¿Y en dónde se cumple todo esto? En nosotros, en su palabra. ¿Cuándo se cumple? ¿O cuándo se cumplió? Cuando Cristo estuvo clavado en la cruz. Todo esto que estamos diciendo de su omnipotencia, de sus atributos, pues están cumplidos cuando Dios nos dio un nuevo corazón, cuando Dios se dio a conocer a los ojos de los hombres. Porque ya no solo era esa deidad que nosotros creíamos nomás, que solo escuchábamos, que solo entendíamos, sino que realmente ya lo vimos acá, lo vimos entre nosotros, padeciendo y sufriendo lo que nosotros padecemos. Y cuando llega el cumplimiento, cuando Él está en la cruz, cuando Él nace o resucita, cuando Él muestra ese poder glorioso que Él tiene, porque Él es el dueño de la vida. Es que hay algo interesante. La gente le tiene temor a que enseñemos que hay que tener temor de Dios. Y la Biblia dice que debemos tener temor. Con lo que tú estás diciendo, ¿qué dice? Que Dios envió a su unigénito Hijo para que muriera en la cruz, derramar su ira, su justicia,
tomar su vida, quitar la vida al Dios de la vida para hacernos justicia a nosotros. Si eso no nos da temor, pues nada nos va a dar hacer temor. Porque si hoy morimos y vamos al infierno por justicia, porque nosotros obramos mal, pecamos mal, y conociéndole, no somos reverentes, no santificamos su nombre, y estamos más preocupados de las cosas de esta tierra, tanto así que estamos más tristes por lo que perdemos aquí, por todo lo que ya hemos ganado allá. Es temor, temblor delante del Dios verdadero, el que me debe de infundir. Porque hoy me estás haciendo pensar por la clase, que muchas de mis oraciones están equivocadas, y hace un ratico yo le decía eso a Dios: perdóname, porque a veces estoy preocupado de lo que yo sé que ella me va a dar, o lo que no me va a dar, porque no es necesario. Pero no le pido ser santo, no le pido ser justo, no le pido dejar de pecar. A veces estoy más preocupado de este mundo que de la verdad de Dios. Y eso me ha impactado mucho. Gracias, Diego. Bueno, ayer cuando leía la clase, meditaba en eso. Sí. Y podemos verlo, todo eso que está diciendo el pastor lo podemos ver en un ejemplo sencillo. ¿Quiénes han escuchado la música clásica? Todos la conocemos, ¿cierto? Todos hemos escuchado a Mozart, a Chopin, por ahí de vez en cuando. Y si nos invitaran a un concierto donde estuviéramos ahí, ¿qué estaríamos haciendo nosotros? Pues prestando atención, Deleitándonos en esa música. ¿Será que sí? Yo por lo menos, si ustedes me preguntan, yo no lo haría, porque yo no la entiendo. Yo no la comprendo. Yo solo escucho ruidos y ruidos y ruidos. ¿Por qué? Porque de pronto no tiene una letra, porque de pronto es muy plana, ¿sí? Porque no, de pronto no tiene un sube y un baja. Yo, si ustedes me preguntan, yo no lo entendería. Pero habrían personas que realmente que la conocen, que entienden, que saben de música, pues al finalizar la canción se levantarían, aplaudirían y hasta llorarían, porque les hizo sentir algo más. Así como les estoy diciendo, algunos de nosotros somos, por no conocer a Dios. Porque no comprendemos todo lo que Él hace. Y Él terminó toda su obra y nosotros, como si nada, pasamos en la vida. No entendemos lo maravilloso que son los cielos, lo que es la tierra. No nos deleitamos cuando nace una semilla y saca ese fruto que nos da el alimento. No lo llegamos a entender. Nos olvidamos de esa grandeza. Y solo que hacemos, con irreverencia, le decimos, dame de comer, pero no entendemos que de dónde nació. Cómo es tan maravilloso el amor que Él tiene con nosotros, que hizo toda esta creación. Y a veces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pisotearla, dañarla. Y eso no agrada a Dios. ¿Qué debemos hacer como cristianos? Arrepentirnos. Y buscarlo a Él, conocerle, realmente amar y entender, decirle gracias a Dios, santificar su nombre, darle gracias a Dios. Como decía el pastor, nuestra oración por lo general, ¿qué es? Dios, necesito hoy Dame. trabajo, dinero, salud, pero nunca nos levantamos, gracias Dios por este maravilloso cielo, por la lluvia que está cayendo el día de hoy. Como que a veces digo, está lloviendo, ya no puedo hacer, ya no puedo ir a pasear, ya no puedo ir. ¿Por qué? Porque solo estamos pensando en nosotros. Pero es maravilloso lo que Él hace. Y todos estos atributos nos llevan a que realmente entendamos el tercer punto, que es una vida entera dirigida a honrar su santo nombre. Todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos entendiendo ahorita,
que de pronto no estamos haciendo, es para que reflexionemos cómo debemos comenzar a encaminar. ¿Qué debemos hacer? Primero, conocerle, pedirle a Dios esa bondad, esa misericordia, esa sabiduría para poder entender todo lo maravilloso que es Él. Y con eso poder comenzar a que todas nuestras obras sean ¿para qué? Para santificarlo, glorificarlo y entender todos esos atributos que vimos en la clase pasada. Romanos 2:24 nos dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué es lo que hacemos cuando realmente no hacemos las cosas entendiendo que deben ser para glorificar a Dios? Tanto en lo público como en lo privado. Hay algunos de nosotros que todavía vivimos en una inmoralidad sexual, que creemos y solo cuando estamos con una empresa preferimos el chisme, cuando realmente no entendemos y no nos dirigimos a Dios con reverencia. Todas estas cosas que hacemos a ocultas, Dios las ve. Y nosotros, porque pensamos que lo estamos haciendo, porque vivimos en el mal genio, vivimos en no respetar a nuestra esposa, vivimos en no glorificarlo a Él en su día, sino estar pendiente más del celular, del partido, del chat, de la noticia, del chisme, y realmente no entendemos que no debemos hacer eso, porque de esa manera no estamos glorificando a Dios. Él no se está viendo santificado. Todas esas acciones que hacemos, que hasta de pronto ni siquiera las estamos viendo, porque las estamos haciendo en privado, no santifican a Dios. Y todas nuestras acciones, todas nuestras obras, aunque estemos en lo privado, deben ser para eso, para santificarlo a Él. Y es lo que debemos comenzar a entender, que aunque estemos en público o en privado, debemos siempre ser nosotros mismos. Entender que nosotros somos embajadores de Dios. Primera Corintios 10:31 nos dice: si pues coméis y bebéis o hacéis otras cosas, hacedlo todo por la gloria de Dios. Todo lo que hagamos debe glorificarlo a Él. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Todas nuestras acciones deben ser para eso, para la santidad de Dios, para santificarlo a Él. Santificado sea tu nombre en la vida diaria significa: Padre, que mi vida entera, de pensamiento a obra, sea un reflejo de tu carácter santo y que haga que otros le honren y le alaben. Es lo único que debemos comenzar a hacer. Que todas nuestras obras, que nuestra oración sea solo para santificar a nuestro Dios. Creo que la conclusión pues ya es muy clara. Siempre, primero que debemos hacer, clamar por un conocimiento transformador. Suplicar que Dios nos conceda ante todo conocerlo rectamente, conforme a su palabra, para derribar nuestros ídolos y reverenciarlo de verdad. Segundo, clamar por un corazón que le celebre. Rogarle que nos abra los ojos para santificar y celebrar con gozo su omnipotencia, su sabiduría, su bondad, su justicia, su misericordia y verdad.
en cada rincón de la creación y en cada acción que nosotros hagamos. Y por último, clamar por una vida que refleje su santidad, pedirle que ordene toda nuestra existencia, pensamientos, palabras y obras, para que su santísimo nombre jamás sea blasfemado o menospreciado por nuestra culpa, sino que siempre sea honrado y glorificado. Vamos a orar. Señor Dios, damos gracias por este día, por todo el entendimiento que nos has dado, porque eres tú el Dios Todopoderoso que nos da el entendimiento para poder conocerte, para poder ser reverente a tu nombre, para poder entender que tú eres santo y que todas nuestras obras deben estar para agradarte y para glorificarte. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, porque es apartado para ti, para poderte conocer y vivir en tu camino y ser dirigidos por ti, Señor, porque eres tú quien nos guía y quien nos lleva para vivir una eternidad al lado tuyo. Sabemos que todos nuestros pecados han sido perdonados por Cristo en la cruz. Y queremos, Señor, que nos abras este corazón, que nos des ese nuevo corazón para poder glorificarte, para poder entender lo maravilloso que son todas tus obras, y que realmente nos podamos arrepentir de lo mal que lo hemos hecho hasta el momento, y que de ahora en adelante podamos entender que cada oración que hagamos sea para poderte glorificar y para poder entender todas tus maravillas y todo tu poder. En Cristo Jesús damos gracias el día de hoy. Amén.